compañeras y compañeros diputados, a todos los que nos ven y nos escuchan por el canal del Congreso y las distintas redes sociales, mi agradecimiento por su interés. El espíritu del presente paquete de iniciativas, con efecto en la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y de la Ley de las Mujeres para una vida sin violencia del Estado de Durango, se enfoca principalmente en un grupo vulnerable al interior de los pueblos originarios, las mujeres. Lamentablemente, es de todos conocidos que son de objeto de múltiples formas de discriminación y violencia. El avance de las mujeres es sin duda una de las luchas sociales más importantes del siglo XX, ya que se reconoció la igualdad jurídica y con ello el goce pleno de los derechos civiles y políticos consagrados en el dominado bloque convencional, que agrupa todos aquellos derechos contenidos en los tratados internacionales, vigente en México desde la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011. Sin embargo, es notorio que el acceso a los derechos humanos, es decir, los mecanismos que otorgan la plenitud permanente, no siempre son iguales para hombres y mujeres. Más aún, las características propias de los pueblos indígenas y de sus mujeres y niñas, particularmente requieren de un análisis detallado de sus condiciones actuales y las barreras que impiden su acceso pleno a los derechos humanos. Es de gran relevancia para este trabajo legislativo partir de la premisa de que las mujeres indígenas no tienen los elementos necesarios para identificar y prevenir las formas de violencias reconocidas en las legislaciones vigentes, porque no tienen acceso igualitario a la información y a la protección del Estado cuando son víctimas de violencia. En general, la población indígena se encuentra en una situación de vulnerabilidad reflejada en diferentes ámbitos, como la administración de justicia y los servicios de salud, particularmente por no hablar español y no contar con intérpretes por falta de recursos económicos para acceder a un abogado, trasladarse a centros de salud o a los órganos judiciales y también por ser víctimas de prácticas abusivas o violatorias del debido proceso. Lo anterior ha provocado que integrantes de las comunidades indígenas no acudan a los órganos de justicia o instancias públicas de protección a los derechos humanos por desconfianza o por miedo a represalias. Situación que se agrava para las mujeres indígenas, puesto que la denuncia de ciertos hechos se ha convertido para ellas en un reto que requiere enfrentar muchas barreras, incluso el rechazo por parte de su comunidad. De forma recurrente, los estudios de todo tipo describen el profundo arraigo de la violencia doméstica. En las comunidades indígenas incluso pueden llegar al feminicidio debido a su cotidianidad e incremento de fuerza. Una expresión que denota un grado mayor de violencia fue la siguiente: se pasa de violencia el hombre, le hicieron mucha violencia, la castiga mucho su señor, la castiga muy feo. Estas expresiones se refieren a hechos muy intensos y seguidos que pueden llegar a la muerte de la mujer. Podemos concluir retomando la expresión, se pasa de violencia el hombre. Esto denota que existe un límite consentido de violencia, un acuerdo implícito sobre la forma de conducir los asuntos domésticos, donde el hombre, en un ejercicio en apariencia legítimo, hace uso de violencia como un mecanismo para resolver los conflictos o mantener la hegemonía de poder y el control sobre los bienes económicos. Uno de los principales factores de considerar al hombre como centro o protagonista imperante en la sociedad, particularmente en las comunidades indígenas, es la división del trabajo y con ello el establecimiento de roles determinados por el género. Así los hombres se dedican exclusivamente al trabajo y la provisión de los satisfactores, lo que conlleva al monopolio de los bienes de producción y los recursos económicos, además sin valorar el trabajo no remunerado de las mujeres.
Es reiterativo pero indispensable puntualizar que las mujeres en las comunidades rurales realizan actividades exclusivamente destinadas por el género, la mayoría con una división sensible. Por una parte, son actividades indispensables para el desarrollo y supervivencia de las comunidades, pero por el otro no son remuneradas económicamente y por ende no existe una valoración en contra del trabajo masculino de proveeduría de bienes. Las mujeres indígenas, para superar la discriminación que sufren cotidianamente y sobre todo garantizar su acceso a una vida libre de violencia, deben de tener igualdades reales, equitativas y sustantivas para acceder al empoderamiento a través de la educación, el reconocimiento del trabajo no remunerado y el acceso a los recursos productivos, incluyendo la tenencia de la tierra. Igualmente, es fundamental acciones que vayan más allá de la justicia punitiva, que garanticen el acceso, la protección y la reparación del daño producido por la violencia doméstica, a través de intervenciones del Estado destinadas a la toma de conciencia para hombres y mujeres indígenas sobre las formas de violencia y el tránsito hacia una convivencia armónica e igualitaria. Compañeras y compañeros diputados, con el apoyo de todas y todos, con la aprobación de este primer paquete de iniciativas, daremos un paso más en el reconocimiento y la visibilización de las mujeres de los pueblos originarios y sus desventajas. Pero mejor aún, daremos un paso más rumbo a la verdadera igualdad sustantiva en el terreno de los hechos, de todas las mujeres, de todos los rincones de nuestro estado, sin excepción, ya sea por cultura, lenguaje o costumbres. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.